Bienvenidos sean a nuestro video sobre los derechos de la personalidad jurídica, más específicamente hablando sobre la nacionalidad. En este espacio exploraremos cómo la nacionalidad actúa como un vínculo fundamental entre individuos y estados, permitiendo el acceso a una serie de derechos esenciales. Primero, la nacionalidad como concepto legal y político establece el lazo entre una persona y su estado, asegurando el reconocimiento y la protección de sus derechos fundamentales. Vamos a profundizar en qué significa esto y por qué es tan crucial para la vida de las personas. Definición y tipos de nacionalidad. La nacionalidad puede adquirirse de dos maneras principales. La primera es por nacimiento y la segunda por naturalización. Por nacimiento, en países como Estados Unidos, se le otorga la nacionalidad a quienes nacen en su territorio, mientras que en países como en Alemania se basa en la ascendencia de los padres, sin importar el lugar de nacimiento del individuo. Y por el método de naturalización, el cual permite a los individuos adquirir la nacionalidad de un país en específico después de cumplir requisitos especiales, como la residencia prolongada y la integración cultural y legal. Algunas de las características de la nacionalidad son las siguientes. Es un vínculo jurídico y político, donde un individuo y un Estado reconocen derechos y obligaciones mutuas. La nacionalidad también otorga derechos y protecciones, entre los cuales se encuentra la protección diplomática, la educación, la salud y el trabajo dentro del país. Participación política, donde se adquiere la capacidad de influir en las decisiones gubernamentales. Y por último, la identidad legal, donde se determinan aspectos como su pasaporte y otros documentos de identidad. Con estas características aseguran que la nacionalidad no solo sea un concepto legal, sino también una herramienta fundamental para la protección de derechos y la participación en la sociedad. Sin embargo, también entrega ciertas obligaciones que cada ciudadano está obligado a cumplir. Ahora voy a hablar sobre la doble nacionalidad y los casos de apatridia. La apatridia se refiere a la condición de una persona que no tiene nacionalidad, lo que puede generar problemas legales y desafíos en su vida diaria. Por ejemplo, pueden tener dificultades para acceder a servicios básicos como la educación o la atención médica y pueden enfrentar obstáculos para viajar o trabajar. Por otro lado, la doble nacionalidad se refiere a la condición de una persona que tiene dos nacionalidades simultáneamente. Esto puede ocurrir por varias razones, entre las cuales se encuentran el nacimiento en un país diferente al de los padres o la naturalización en un país mientras se mantiene la nacionalidad de origen. La doble nacionalidad puede tener ventajas, como la posibilidad de vivir y trabajar en dos países o la capacidad de acceder a servicios y derechos en ambos países. Sin embargo, también puede generar desafíos como la posibilidad de ser llamado a servir en el ejército de uno de los países o la complejidad de navegar por dos sistemas legales diferentes. Continuando, les voy a hablar un poco sobre los derechos internacionales relacionados con la nacionalidad. Existen varios tratados y convenios internacionales que protegen el derecho a la nacionalidad. Estos tratados establecen principios y normas para garantizar que todas las personas tengan acceso a una nacionalidad y que puedan disfrutar de los derechos y beneficios que ésta conlleva. Entre estos se encuentran el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, que nadie podrá ser privado arbitrariamente de su nacionalidad, que tienen derecho a cambiar de esta libremente. El derecho a la protección consular del artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares establece que los funcionarios consulares de un estado tienen derecho a comunicarse con los nacionales de su estado que se encuentran en el territorio de otros países. Derecho a la libre circulación del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, incluyendo el propio, y entrar a su propio país. El derecho a la no discriminación del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que todos los derechos y libertades reconocidos en el presente pacto serán aplicables a todos los individuos sin discriminación alguna. Y el derecho a la igualdad del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que todos los individuos son iguales ante la ley y el derecho a igual protección a la ley.
Sin embargo, existen casos en los que los derechos a la nacionalidad pueden ser violados, como la discriminación en la otorgación de nacionalidad o la privación arbitraria de la nacionalidad.